Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Estamos contentos y muy agradecidos a nuestro Padre por la oportunidad que una vez más nos concede de llegar a tu vida y a tu casa a través de este medio. Ya tú sabes lo que te decimos siempre, estamos comprometidos con la voluntad de Dios por tu edificación. La queremos como la anhela el Padre y ese es el propósito con el cual estamos acá. Y ese es el medio, este es el medio que Dios ha provisto y esta es la razón por la cual estamos exponiendo la palabra y Dios la hace llegar a ti. Queremos bendecirte, Dios te conoce, conoce tu necesidad, te ama, Él vela por tus pasos, Él cuida de tu familia y de ti y ha decidido bendecirte hoy a través de este mensaje, así que prepara tu corazón. Eres bienvenida, bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Te invito a que vengas con nosotros para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Bien, amados, vamos al estudio de la palabra de nuestro Padre. La porción bíblica que el Señor ha elegido en esta ocasión se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 11. Y dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre a través de la exposición de su palabra. La Biblia dice que la exposición de la palabra de Dios alumbra, y cuando alumbra la palabra, los simples, los sencillos aprenden sabiduría. Que Dios nos enseñe hoy. Él va a sustraer, va a espigar una enseñanza para nosotros y el Espíritu la va a sembrar en nuestros corazones. Todos conocemos esta porción de la Escritura. Yo quiero testificar que a través de esta porción bíblica Dios me salvó a mí cuando yo era un niño. Hay un versículo acá que Dios lo usó aún antes, años antes de que yo fuese bautizado.
el 25 de abril del año 1970, hace en este mes justamente 35 años. Yo le tenía miedo a la muerte, tenía un terror a la muerte desde niño, y yo decía en mi niñez, en mi corazón, que yo iba a estudiar medicina para descubrir el secreto de la inmortalidad. Dije cuando era niño que iba a entrar a un laboratorio y no iba a salir hasta que no tuviese una solución para el problema de la muerte. Ni mis padres, ni mis amigos, ni nadie conocía la intención de mi corazón. Un día, estando en escuela superior, creo que en primer año de escuela superior, alguien me regaló un evangelio según San Juan. Cuando llegaba a mi casa, en vez de comer, me ponía a leer el evangelio según San Juan, un librito pequeño. Y recuerdo que llegué a esta porción del capítulo 11 de Juan, donde habla de la resurrección de Lázaro. Y cuando llegué a la porción que Jesús dice a estas hermanas: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquel pasaje penetró de tal manera que me quebranté y dije: ya tengo la solución al problema de la muerte, es Jesucristo. Amén. Yo estoy aquí por esa porción bíblica. Desde entonces se me fue la locura de ser médico y de descubrir el secreto de la inmortalidad, porque Jesucristo me lo reveló. Así que esta porción bíblica es muy importante para mi vida. Y quiero decirte que yo tenía como 12 años y fue a los 16 que Dios me llamó, pero ya estaba hecha la obra en mi corazón a través de este pasaje bíblico. Dios quiere enseñarnos algo muy importante acá. Todos sabemos que la voluntad de Dios prosperó en el ministerio de Jesús. Así dice Isaías capítulo 53, la voluntad de Dios prosperó en sus manos. Jesús vivió para la voluntad de Dios. Eso no era simplemente una devoción de Jesús, sino una forma de ser de Jesús. Era carácter de Jesús. En el cielo se ama la voluntad de Dios. En el cielo no hay opiniones. El opinador está apagado en el cielo. ¿Saben ustedes lo que es el opinador? Nosotros siempre tenemos un opinador que cada vez que viene una palabra de Dios, ya sea por un profeta o por la exposición de la palabra, como sea, siempre estamos opinando. No, me gustaría que fuera así, mejor es asá, yo creo que es asá, según la experiencia mía, esto es asá, según la experiencia de otro es asá. Y siempre estamos tratando de opinar. Pero en el cielo nadie opina. Allí todos obedecen. Allí solamente hay uno que opina, y es el Señor. Yo conozco la Biblia, tengo 35 años estudiándola. Y en 35 años solamente una sola vez en toda la Biblia Dios hizo una junta para consultar. Una sola vez. ¿Y saben ustedes cuál fue la ocasión? Cuando quiso confundir a Acab. Reunió los espíritus en el cielo y dijo: a ver, yo quiero confundir a Acab, el sinvergüenza de Acab y su mujer. Los quiero confundir y reúno la junta. A ver, ¿qué hago para confundir a Acab? Y dijo un espíritu: ¿por qué? Yo tengo una idea ahí, una opinión aquí. Ajá, ¿qué dice? ¿Qué dice el espíritu? El que está al lado, ajá, el espíritu, ajá. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que debiéramos enviar un espíritu de mentiras a los profetas para que lo confundan. Eso es una buena idea. Tú la propones, yo la secundo. ¿Quién la apoya? ¿Alguna observación? Ley parlamentaria, queda decidido. Confundamos acá a través de un espíritu de mentira por medio de sus profetas. La única vez que hizo una junta fue para confundir. Dios no le consulta a nadie, Él es Dios. Él es soberano, es el solo sabio Dios. Dice el solo sabio Dios. Solo sabio Dios. Toda sabiduría proviene de Él. Él es el solo sabio Dios. No hay nadie sabio, Él. Nada más. Y cuando Él quiso salvar al mundo a través de la sabiduría, nadie quiso. Porque se pusieron a opinar. Este no puede ser de Dios. Este hombre, ¿acaso de Galilea puede haber un profeta? No puede ser. Este no es el hijo de José y de María. No están aquí sus hermanos. Este pobre carpintero no puede ser el Mesías. No rinde las condiciones. Comenzaron y prendieron el opinador y tropezaron. Tropezaron por estar opinando.
Si hubieran aceptado las cosas como Dios las reveló, no hubieran tropezado. Pero se pusieron a opinar. Y a Dios hay que creerle, nada más, y obedecerle y seguirle. A Dios se le cree por lo que Él ha revelado en su palabra. Si tú no quieres tropezar en la voluntad de Dios, acepta lo que Dios dice sin opinar, sin razonar, sin nada. Eso es lo que dice. La Biblia es su propio intérprete. Eso es lo que dice. Jesús dijo: el que quiere hacer la voluntad de Dios sabe si mi doctrina viene de Dios. Cuando alguien quiere obedecer a Dios no tiene problema, sabe cuando alguien viene de Dios. Pero cuando uno no quiere obedecer a Dios, comienza: no puede ser, eso no es de Dios, eso no es para ahora, eso es para después. No, pero, y comienza a opinar, no, y tropieza. Pero Jesús conocía a Dios, conocía la voluntad de Dios. Fue el único varón que nunca se apartó de la voluntad de Dios. Nunca. En nada. En el desierto el diablo quiso aprovecharse de su hambre de 40 días de ayuno. Y quiso usar el hambre. Quiso usar la oportunidad y le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dijo: yo no vine aquí al desierto a comer, vine a ayunar. Yo no estoy en un restaurante. Yo estoy aquí en un propósito del Padre. No voy a usar mi poder. Soy hijo de Dios. Hace unos días Dios lo dijo allí en el Jordán. Y tú lo escuchaste, Satán, que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Yo sé quién soy. Soy hijo de Dios. Tengo autoridad, inclusive para dar mi vida y para quitarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Toda autoridad me sale en el cielo y en la tierra. Pero yo nunca voy a actuar independientemente de la voluntad de Dios. Nunca voy a usar mi privilegio y autoridad de hijo para hacer algo para mí, para suplir una necesidad mía en contra de la voluntad de mi Padre. Jamás. El don de Dios no es para usarlo caprichosamente para satisfacer deseos personales. El poder de Dios es para la voluntad de Dios. Los dones de Dios son para cumplir propósito de Dios, no para yo usarlo para mí. Los dones del rey, los privilegios del rey, las riquezas del rey y todo lo del rey es para el propósito del rey. Cuando Él dispone, cuando Él llama, cuando Él invita, cuando Él hace banquete, cuando Él quiere manifestar el brillo y el esplendor de su gloria, hace como Asuero, llama a sus príncipes, hace fiesta por muchos días, abre las puertas del palacio y le da a beber del vino real a los pobres, a los menesterosos, para mostrar su generosidad y su misericordia. Lo hace cuando Él quiere. Él es Dios. Pero nadie que haya recibido autoridad de Dios, dones de Dios, recursos de Dios, lo debe usar para provecho personal o para satisfacer deseos carnales o temporales. Jesús tenía mucha claridad. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aun cuando se trataba de suplir una necesidad temporal, es digno suplir una necesidad. Es mandamiento de Dios suplir necesidades. Pero Jesús no cayó en eso. El diablo, al ver que no pudo persuadirlo a través de una presión para que supliera una necesidad, entonces lo elevó. Y lo elevó 2 veces. La primera vez que lo elevó fue en el templo. Y a mí eso me ministra mucho, porque lo elevó 2 veces. La primera fue en el templo y representa cómo el diablo se quiere aprovechar en el templo de Dios para levantarnos. A veces nos levanta con un título: apóstol interplanetario, superintendente, y nos da títulos y nos da honores y usa el ministerio, los dones, la unción para levantarnos. Y el diablo te sube en el templo, te sube en el pináculo, te sube en lo más alto de la vida de Dios. Y después te dice: tírate. Y si tú no te tiras, él te empuja. Porque lo que quiere es romperte la cabeza.
Solamente Dios levanta para honrar. El diablo levanta para destruir. La segunda vez que lo elevó, lo llevó bien alto y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Hay dos maneras del diablo elevarte. Te eleva en la iglesia y te quiere usar, quiere que tú uses como plataforma para hacerte grande y famoso. Todo lo que pertenece a Jesucristo. Engañándote, porque un siervo fiel, un mayordomo fiel administra para aquel que le constituyó. José tenía claridad y cuando estuvo en la casa de Potifar, la razón por la cual no pecó era porque como siervo sabía, le dijo a la mujer: tu esposo me ha dado todo y no me ha reservado nada, lo único que me ha reservado eres tú. Tengo un límite, tú eres lo único, porque eres su mujer que él me reservó. Yo sé lo que es ser un siervo, sé cuál es mi derecho en esta casa y cuál no es mi derecho en esta casa. Sé que estoy aquí honrado por tu esposo para honrarlo a él y administrar bien lo de él. No estoy aquí para desposeerlo ni aprovecharme de la oportunidad para mí. Un siervo que tiene claridad no se confunde ni cae. Cuando estuvo en la casa del faraón, administró para el faraón, logró que todo Egipto fuese comprado por alimento, de tal manera que todo Egipto con sus propiedades llegó a pertenecer al faraón, porque faraón fue que le constituyó. Y cuando su familia, incluyendo su padre, vinieron de lejos, él decidió que fuese el faraón que decidiese acerca de ellos. Podía usar su autoridad diciendo: el faraón, cuando alguien viene a pedir alimento, a todos los envía a mí. Ahora me dio autoridad, puedo tener bien a mi viejo, a mi familia, pero no, sé el faraón el que decide acerca de mi papá. Yo decido acerca de los demás porque me dio la autoridad, pero en cuanto a mi familia, no voy a tomar decisiones que tengan que ver conmigo, porque yo soy un siervo en esta casa. Eso es una persona que tiene claridad. Hoy no, hoy yo soy el ungido, yo estoy en autoridad, Dios me ha bendecido, así que tengo que andar en primera clase, tengo que andar así, asá, porque soy el ungido. Eso no se parece en nada a aquel que siendo Dios hizo hombre y siendo el rico del cielo se hizo pobre para que su pobreza seamos enriquecidos. No se parece en nada. No hemos aprendido así de Cristo. Ese Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en todo. Amén. Cuando estaba con la mujer samaritana, los discípulos fueron a comprar alimento y cuando vinieron encontraron un extraño que estuviese hablando con una mujer. Luego lo invitan a comer y dicen: no, ya yo comí. ¿Cómo que comiste? En el desierto, ¿quién te trajo comida? No. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, acabar su obra. Esa es mi comida. Él vivió para eso. El Señor me hizo ver. Una vez me dijo el Señor: mira cuáles fueron las primeras palabras de Jesús registradas en la Biblia. Y cuando las leí, el Señor cuando me puse a meditar, fueron las palabras a María y a José cuando era un niño a los 12 años. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Son las primeras palabras que en la Biblia se registran de Jesús. Eso dice mucho. ¿Cuáles son las primeras palabras? ¿Cuáles fueron las últimas? Me dice Dios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y las primeras en la resurrección fue a María: no me detengas, todavía no he ido a mi Padre. María, te amo mucho, tú estás preocupada por mi cuerpo, pero un triunfo tan grande como este, yo he aprendido que la primicia pertenece al Padre. Y acabo de resucitar, todavía tengo el cuerpo bien calientito de la gloria, de la potencia que Dios movilizó para levantarme. Y este triunfo primero se lo llevo a mi Padre. Así que ve a los hermanos, voy a Galilea, tengo una cita ya con ustedes, pero primero tengo que ir a mi Padre. Ese es nuestro Maestro Jesús. Vivió para la voluntad del Padre. En todo. Ahora quiero que ustedes vean este pasaje. Miremos cómo Jesús administraba la voluntad de Dios. Todos conocemos el incidente de Lázaro. Miren ustedes, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania,
la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Atención acá, Jesús sabía que este incidente de la resurrección de Lázaro estaba en el itinerario de Dios en su ministerio. Lo sabía, estaba consciente. Él sabía que Lázaro había muerto porque Dios tenía un propósito con Lázaro. Gloria a Dios que Dios no le consultó a Lázaro. ¿Qué tal que Dios le dice: Lázaro, es mi plan mandarte a la tumba 4 días para luego resucitarte? Y voy a convertir tu resurrección en el milagro más poderoso del ministerio de mi hijo. Así que ya lo sabes, prepárate. Estoy seguro que Lázaro hubiera dicho: Señor, no hay otro por ahí que pueda ocupar mi lugar, porque yo estoy muy ocupado ahora, yo le tengo miedo a la muerte. Yo no, gloria a Dios que Dios no consulta. Él es Señor. Él revela a su tiempo lo que hay que revelar y se reserva lo que sigue, porque Él sabe cómo somos nosotros. ¿Qué tal que el Señor hubiera dicho a la iglesia: vengo en el año 2010? Un ejemplo, no hubiera iglesia hoy. Si Jesús hubiera dicho que venía en el 2010, no hubiera iglesia hoy. En el 2005 hubiera comenzado la iglesia, 5 años antes, para prepararse. Pero gloria a Dios que dijo: vendré otra vez, no dijo cuándo. Y nos hemos mantenido ahí expectantes a todos. Gloria a Dios, porque Él nos conoce. Él le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela, sal. Y no le dio la pimienta. Sal, Él le dijo. Tampoco le dio un mapa. Le dijo: sal nada más. No le dio el resto del sazón. Sal nada más. Ese es Dios. ¿Qué plan tiene Dios con tu vida? Solo Dios lo sabe. Esa fue la actitud de María, la madre del Señor, cuando Gabriel le dijo: ¿sabes qué? Bendita eres entre las mujeres. Dios te ha elegido a ti para que de tu vientre salga el que será Señor de Israel, y sus días son desde la eternidad. Tú concebirás y tú darás un hijo y será hijo de David, y Dios le dará el trono de David y será hijo de Dios. Y María dice: pero yo no conozco varón, esto no va a ser con carne y sangre. ¿Y cómo será esto? Dijo María. ¿Cómo será? El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, y hará sombra en tu vientre, y separará lo humano tuyo para depositar un cigoto divino, y lo que saldrá será el Santo de Dios. Y María dice: si antes no entendía, ahora entiendo menos. Eso es que el Espíritu vendrá en mí, me hará sombra, no entiendo, pero te presto mi vientre. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, en mi vientre, de acuerdo a tu palabra. Amén. Alguien que conoce a Dios sabe que Él es soberano. Alguien que conoce a Dios sabe que Dios es todopoderoso, que Dios es bueno, que sus caminos son perfectos, que en Él no hay sombra de variedad, pero que su voluntad es agradable y es perfecta, que no hay despropósito alguno. No hay nada como caer en las manos de Dios. No hay nada como ser administrado, conducido por el buen pastor. No hay nada como ser apacentado por Él. Bienaventurados los que en Él confían. Bienaventurados los que se saben depositar en sus manos. Los que no temen a nada. Los que creen en la palabra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bienaventurados los que creen: no se dormirá el que guarda a Israel. Él prometió capitanearnos más allá de la muerte. Nuestras vidas son de Él. Él nos redimió. Él nos compró con su sangre. Desde la fundación del mundo preparó un plan con nuestras vidas.
Desde la fundación del mundo, dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. El apóstol habla de obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. El cristiano sabio se levanta por la mañana y dice: Señor, Efesios 2:10, ¿qué tú tienes hoy conmigo? Puede ser que ese es el día de la enfermedad, puede ser que ese es el día de la muerte, puede ser que ese sea el día de lo que sea, pero es el día de Jehová. Es el tiempo de Dios para ti. A mí me ministra mucho que Jesús en la cruz, dice la palabra, óyelo bien, en la narración de los evangelios, y Jesús, sabiendo que había llegado la hora, dijo: sed tengo. Hasta para pedir agua esperó que llegase la hora del Padre. Él sabía, por algo dice ahí, Jesús, sabiendo que su hora había llegado, o que la hora había llegado, dijo: sed tengo. Aún para eso, porque está escrito que le iban a dar a beber vinagre, esa sustancia que era una droga para aliviar el dolor. Y dice: no, yo no quiero droga, yo no quiero estar neutralizado, yo quiero sufrir el dolor de la muerte, porque mi Padre me señaló a mí como el que iba a sufrir el dolor, iba a llevar las cargas y las humillaciones de los pecadores. No quiero drogas, no me endroguen, quiero obedecer perfectamente a mi Padre. Esto es una verdad que Dios quiere que tú recibas en el Espíritu. Una verdad que te marque, que te traspase. Una verdad que no sea una exposición hermosa ni retórica, sino una verdad. Tú la necesitas y yo también para vivir. No conocemos los caminos rectos del Señor, pero el Señor nos puede sorprender. Él sorprendió a Job. De momento estaba contento visitando a un amigo. Cuando llegó la noticia, vino tal desastre y se acabaron todos tus bienes. Otro apenas ya había terminado, a veces llegó el otro mensajero y dijo: mira, sucedió tal cosa, que vino tal cosa, un desastre, y si ya tú no tienes nada, destruyeron todos tus bienes, mataron a tus hijos. Y terminaba el mensajero y llegaba el otro. Era el día de Jehová para él. Pero Dios tenía un propósito mejor. Jesús conocía lo que es andar en la voluntad del Padre. Había elegido a Lázaro para glorificarse. Muerte en la casa de aquellos que amaba. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y ahí se repite varias veces: aquel que tú amas está enfermo. Amaba a Jesús. ¿Saben ustedes que ahí cambia de tono en el original? Es hermoso esto, porque al principio dice el que tú amas está enfermo, y usa el verbo filos, pero aquí usa el verbo ágape en el versículo 5, que es el amor de Dios. Y amaba, usa ágape ahí. Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿A quiénes eligió para el propósito grande? Al que amaba. Dice: no, yo no puedo enfermarme porque Dios me ama. Por eso que te vas a enfermar, porque Dios te ama. ¿Saben ustedes lo que yo he aprendido en la Biblia? Lo que yo he aprendido en toda la Biblia. Que hay que pagar un precio por ser amado por Dios. Por ejemplo, ¿conocieron ustedes a Abraham? ¿Vieron todo lo que sufrió Abraham en su peregrinaje? El elegido Abraham. ¿Conocen ustedes el peregrinaje de Jacob, Israel? ¿Saben ustedes cómo Jacob le dijo al faraón? 147 años, creo, son los años de la vida de tu siervo, de aflicción y malos. Claro, es una manera de decir: he sufrido mucho. No eran malos, pero había sufrido mucho. David, el amadito David, tanto que Dios amaba a David.
qué promesas a David. 40 años corriendo de Saúl. 40 años que varias veces lo que le tiró la lanza para clavarlo en la pared. Corriendo de cueva en cueva, de monte en monte. El amadito. Soy el amado de Dios. Eso, mire, nunca soy amado de Dios. Amaba a Dios, a Marta y a Lázaro y a María. Para las grandes obras, Dios elige a los amados. Cuando Dios se va a glorificar, elige a los amados. Cuando Dios nos hace pasar por alguna dificultad, Él no aflige innecesariamente a sus hijos. Toda aflicción tiene un propósito. Dios paga con creces toda aflicción. Esa enfermedad no es para muerte, aunque hubo muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Esto es una verdad que nosotros tenemos que recibir en el Espíritu, para que no andemos con temores ni ansiedades, sino en seguridad. El cristiano, cuando ve que viene enfermedad o muerte o pérdida o desastre o lo que sea, aflicción, inmediatamente dice: por ahí viene mi Padre con una gran bendición. A ver, me preparo para ver qué es lo que trae. Porque Él no aflige innecesariamente. Él no aflige por el gusto. Él siempre tiene algo mejor. Nuestras vidas son de Él. Él las eligió para un propósito. Amén. No hay nación en la tierra más amada por Dios que Israel. No hay nación más sufrida que Israel. Dígame una nación que haya sufrido más que Israel. Yo te digo una cosa: si un día, óyelo bien, si un día tú pierdes la fe en Dios, la confianza en Dios, y tú llegas a un estado de confusión, si hay Dios o no hay Dios, yo te invito a que tomes la historia de Israel como nación, hasta el 48 cuando entraron, y te vas a dar cuenta que Dios participa en la historia de los hombres. La única nación que varias veces ha salido a su territorio ha regresado. La última vez, casi 20 siglos y regresó. 500 años en hablar el idioma y lo hablaron, porque Dios se lo prometió en tiempo de Moisés, 1500 años antes de Cristo. Dios ha participado con Israel. Pero si usted va a Israel ahora, lo llevan al Museo del Holocausto, allá los judíos siempre preguntan: ¿dónde estaba Dios en el Holocausto cuando murieron 6 millones de judíos? ¿Dónde estaba Dios? Y yo le respondo: estaba en el mismo lugar que el día del Calvario, cuando le mataron a su hijo. En el mismo lugar, en el trono, igual. Dice la palabra de Dios dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para aquellos que le temen. Repítalo conmigo. Todas las sendas de Jehová, todas son misericordia y verdad para aquellos que le temen. Todas. Amén. Mejor es tu misericordia que la vida. Que se lleve la vida, pero que no se acabe su misericordia. A Lázaro se le fue la vida, pero su vida estaba escondida con Cristo en Dios. Mira esto. Versículo 5. Amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó. En el original dice: entonces precisamente se quedó 2 días. Dice en el griego, literalmente. Entonces, dice en griego en traducción literal: entonces precisamente se quedó 2 días. En otras palabras, a propósito se quedó 2 días.
Porque amaba a Lázaro, fue que se quedó. A eso lo reclamaron después las dos hermanas. Maestro, si hubieses estado acá, no hubiese muerto mi hermano. Varias veces. Mira. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriese? Si era su amigo. Los vecinos que fueron al funeral estaban diciendo: pero este hombre tenía poder. Él le abrió los ojos a un ciego. No podía evitar que este se muriese. Y aparece unos días después y lo hizo a propósito. Dice que lo hizo a propósito. Por eso mismo se quedó, porque los amaba. Qué manera de amar, dice usted. Para Dios es más importante cumplir el propósito que cualquier otra cosa. El amor de Dios no está en los hechos, está en su propósito. Es lo que Él logra, lo importante. ¿Creen ustedes que fue placer para Dios ver a su hijo humillado en una cruz, desnudo, exponiendo sus miembros al público, al Santo de Israel? No, el Padre hasta viró el rostro. No solamente el Padre vio el rostro, el sol, dice la Biblia, que hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. El astro rey, el sol, cuando vio a su creador en una cruz, dijo: no, yo no puedo ver esto. Y se ocultó el sol. Escuchen, no hemos llegado al mensaje todavía. Versículo 6. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Precisamente por eso. Dice. Luego, ese luego. Miren, cuando dice cuando oyó. Ya, aunque la traducción no traduce literalmente como lo dice el original, pero ya está sobreentendido. Cuando oyó pues que estaba enfermo, cuando supo que estaba enfermo, el padre me dijo que lo iba a enfermar y ya cayó enfermo. Gloria a Dios. Tengo que esperar un poquito más hasta que se muera y bien muerto aquí. Sí, hermano, sí. El padre me dijo que se iba a morir. Ahora es que está enfermo. Por eso me voy a quedar más días acá. Precisamente por eso. Cuando yo que estaba enfermo, decía: ya se va a cumplir lo que el Padre dijo. Se va a morir Lázaro. Gloria a Dios que no le envió un profeta a decírselo. Que si Dios enviara Dios envía un profeta cuando Él quiere. A veces es el Dios de la sorpresa. Propósito. Él sabe por qué. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. ¿Qué dijo ahora? Vamos a Judea otra vez. Ya sabía que Lázaro estaba muerto. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Estás loco? ¿Eres un suicida? Ahí está, diga, ahí está la humanidad. La humanidad, siempre tratando de evitar. Evitan más que evita Perón. Evita. Ese es el verbo cristiano, evitar. Pero cuando Dios quiere hacer algo, nadie lo evita. Nadie lo evita cuando Dios quiere hacer algo. Qué
qué enseñanza. ¿Recuerdan ustedes cuando Agabo tomó el cinto de Pablo y dijo: así le harán al varón a quien pertenece este cinto, lo llevarán a Jerusalén, lo azotarán, lo encarcelarán y así, asá? Y dice Lucas, y cuando lo escuchamos tratamos de persuadirlo que no vaya, y Pablo se empantalonó y dijo: ¿qué hacen ustedes fastidiándome ahí y molestándome? El Espíritu Santo me ha dicho por todas las ciudades que debo pasar por Jerusalén antes de ir a Roma. No lo voy a evitar, estoy atado a ese propósito. La profecía no es para evitar, es para prepararme. Dios es lo que quiere, que yo me porte como debe ser. Mire, yo he estudiado esos 2 años más o menos que Pablo duró en Jerusalén antes de ir a Roma, y era de aquí a allá, que Félix, que si Herodes, que si fulano, que si el otro, que si plan para matarlo, que se lo encarcelan, que si una trampa de los judíos, que se ayudan 40 días para matarlo. No pasó nada allí que se supiera que fuera bueno, pero Dios le dijo en la visión celestial: y para eso te he elegido, tú irás a los reyes de la tierra, a los gentiles y a los hijos de Israel. Y allí le predicó a los reyes, le predicó al malvado Herodes, a Félix, a Agripa, a Herodes, era Herodes Agripa, a Félix, a los gobernadores allí. Era simplemente testificar para que no tengan excusa el día del juicio, o quién sabe para qué. Solo Dios lo sabe. Dios no tiene que dar explicación de sus caminos. Él dice lo que quiere decir y guarda lo que debe guardar. Él conoce al hombre y se conoce a sí mismo, y conoce muy bien su propósito. Cuando Dios habla mucho, hablemos tanto como habló Él acerca de eso. Cuando Dios habla poco, hablemos poco de eso. Y cuando Dios guarda silencio, hágalo usted también. Sé y entiendo que tenemos un instinto de preservación propia, y que Dios nos hizo para que nos cuidemos. Pero no se cuide tanto. Sométase al propósito del Padre. Crea que la voluntad de Dios no solamente es agradable, es perfecta. Maestro, acá procuraban los judíos matarte, y vas allá. Escuchen la respuesta de Jesús. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Atención a esta respuesta del maestro. Es una respuesta a la preocupación de los discípulos. En el versículo 8 le dijeron entonces los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza más, porque ve la luz de este mundo. ¿Qué quiso responder Jesús? ¿Cuál es la intención de esa respuesta? ¿Tú sabes cuál es lo que Jesús quiso decir? Que andar en la voluntad de Dios es tan claro como andar de día. Hay luz en el camino hacia la voluntad. El camino de la voluntad, aunque sea desconocido, es un camino claro para los que creen en su nombre. No ande en tinieblas el que ande en la voluntad de Dios. No anda dando traspiés el que anda en la voluntad del Padre. No anda en cohibición, en titubeos, en vaivenes, en oscilaciones. El que anda en la voluntad del Padre anda con claridad. No hay obstáculo, no hay tropiezo. La palabra tropiezo en el griego es que no hay obstáculo en el medio. No hay obstáculo en el medio. Me puse a buscar esta palabra. Hay otras palabras en el griego que se traducen tropiezo, como la palabra escandalum. Esa palabra, que es posiblemente la que más se usa en el griego, escandalum. Esa palabra tiene relación con una trampa que usaban los cazadores de cebo como un lazo para
encerrar o entrampar a los animales. Pero esta palabra es diferente. Esta palabra es: no hay obstáculo, no hay forma de tropezar. Óyelo bien, no hay forma de tropezar el que anda en la voluntad del Padre. ¿Entendieron? No hay forma de tropezar. El que anda de día, el que anda en la voluntad del Padre, no tropieza. Es como andar de día. Pero lo contrario, el que anda de noche tropieza. ¿Quiénes andan de noche? Los que andan en sus propios caminos, los que andan tratando de agradarse, los que andan buscando la comodidad, el placer, lo placentero, los que andan evitando los obstáculos tropiezan. No, porque yo soy sabio, a mí no me gusta sufrir. Pare de sufrir. Yo no. Para eso Dios me dio sabiduría. Soy un hijo de rey. Así que yo nunca, no enfermedad. Yo soy como los intocables. Batman, boom, pa, ta, ta, pa. Todo el mundo en el suelo. Y yo, a mí no me pasa nada. Yo soy cristiano. Así viven muchos, usando las promesas para protegerse. Deja que sea Dios que te proteja. Yo te pregunto a ti, no era cierto que había un riesgo con ir a Judea. Jesús lo sabía, pero había llegado la hora. El Padre le había asignado una labor: resucitar a Lázaro. Ya lo tenía enfermo, ya lo tenía muerto. Había que ir días antes. Lo querían apedrear y él escapó porque él era prudente. Él no decía: ay, yo soy valiente, me quieren matar, mátenme, no me pueden tocar. Yo soy el hijo de Dios, tóquenme. ¿A qué no me tocan? No. Capítulo 4 de Lucas. Cuando él en Lucas se leyó la escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Recuerdan ustedes? Al final dijo: ¿cuántas viudas había en Israel en tiempo de Elías? ¿Y por qué fue a Sarepta de Sidón? ¿Cuántos leprosos había en Israel en tiempo de Naamán el sirio? ¿Y por qué fue a un extranjero y no fue a un judío a sanarlo de lepra? Y dice que se llenaron de celo y tomaron piedras y lo iban a apedrear porque los provocó en el celo. Y dice que Jesús, pasando, dice que lo llevaron a un precipicio para empujarlo, y él pasó por el medio de ellos. Lo llevaron al edificio con odio porque le había provocado su nacionalismo judío y ya lo iban a despeñar. ¿Saben qué? Pasó por el medio de ellos. Porque cuando no ha llegado a la hora del Padre, tú eres intocable. Intocable. Había riesgos, sí había riesgos. Lo querían matar. Pero Jesús dice: yo soy intocable e invencible mientras yo esté en el camino de la luz, que es el camino de la voluntad del Padre. En otras palabras, cuando usted sabe que anda en el propósito de Dios, usted no le tiene miedo a nadie ni a nada. Está seguro en la voluntad de Dios. El peligro es andar de noche, andar en sus propios caminos, andar en sus andanzas, andar cuidando tanto su pellejo y su cuello. Porque mira cuánto nos amamos nosotros. Jesús dijo: no me importa lo que me pase en Judea. El Padre quiere que yo vaya a resucitar a Lázaro. Es parte del propósito de Dios. No temo a lo que me pueda pasar. Aunque él sabía que no le iba a pasar nada, porque estaba en la voluntad del Padre.
en la voluntad de Dios es andar en la luz. Y en la luz no hay tropiezo. En la luz se ve todo. Sansón anduvo en tinieblas. Usó el poder de Dios para placeres, para buscar mujeres, para hacer apuestas. ¿Y saben cómo terminó? Diciéndole a un niño, el juez de Israel, el caudillo, el líder, llévame a la colina. Y se burlaban de él. El que era el visionario estaba ciego. El que era la fuerza estaba en debilidad. Tropezando, conducido por un niño, por la vergüenza de usar los dones de Dios para él. Y como a Sansón le está pasando, le va a pasar. Pueden ser que duren 10 años cautivando a la iglesia y teniendo las ideas con la baja y qué unción tremenda. Pero Dios se encarga de producir el escándalo después, como ha pasado con muchos, los escándalos. Porque, hermanos, cuando usted anda en tinieblas, usted tropieza. Porque usted anda en sus propios caminos. Pero el que anda en la voluntad de Dios no tropieza. O sea, no hay obstáculo, no hay impedimento. Nada te puede hacer tropezar cuando tú andas en la voluntad de Dios. Nosotros los que viajamos a veces en aviones tenemos algunas aventuras en el aire. Pasan cositas. No hemos visto muy cerca de la muerte algunas veces. Pero cuando uno está ahí medio asustado, porque nos asustamos, uno piensa, no, este viaje, el Señor me dijo que venga para este país, así que pase lo que pase, esto no se cae, porque yo voy para allá. Ahora, cuando uno va en un viaje de turismo, de placer, uno dice, bueno, me tengo que agarrar de la promesa, de la misericordia del Señor, porque yo ando en un viaje de placer. No significa que Dios no te protege en el placer, por favor, entienda, no seas fanático, pero no es lo mismo andar en voluntad del Padre. Dios me mandó a este viaje. Este avión puede ser que hasta le guste el agua salada del mar y beba un poquito, pero va a subir. No significa que allá tú no te vas a enfermar o no vas a pasar un problema. Sí, pueden pasar muchas cosas, pero Dios te va a sanar, porque fue consecuencia de andar en sus caminos. No hay tropiezo, no hay por qué temer. El cristiano sabio se percata bien de la voluntad de Dios. Dice, yo no voy a tomar riesgos, yo quiero andar en la luz, no me voy a exponer. Cuando usted ande en sus propios caminos, en su propia decisión, es como andar a oscuras, hermano. Es como andar, a ver ¿para dónde voy? No. Pero cuando esté en el propósito del Padre, no hay por qué temer. Miren, yo quiero que tú veas algo aquí. Ven al capítulo 9 conmigo. Capítulo 9, para que tú veas que ese era el vocabulario de Jesús. Capítulo 9 de Juan. Después vamos a volver al 11, claro está. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Diga, era un propósito que ese hombre había nacido ciego. Hermanos, ¿qué tal que Dios le diga a este ciego, tú sabes qué? Te pido permiso, antes de nacer vas a nacer ciego y vas a durar toda la vida ciego. ¿Lo decides? Gloria a Dios que Dios no consulta. Pero ese ciego fue ciego para que se manifieste la obra de Dios en él. Diga, ciego por la voluntad del Padre. Lázaro, enfermo por la voluntad del Padre. Y muerto por la voluntad del Padre. Hermanos, la muerte sabe a vida cuando usted se muere en Dios. La enfermedad es más que salud, si en su enfermedad hay un propósito del Padre. Cuando tú te enfermas,
y esa enfermedad está en el plan de Dios, Dios te dice, préstame tu cuerpo. Dámelo prestado porque tengo una obra que manifestar a través de tu cuerpo. Diferente a cuando uno se enferma por comer muchas chuletas o muchas cosas fritas o si tiene diabetes, mucho azúcar. Ahí usted anda en tinieblas, en su propio camino, satisfaciendo sus gustos, diciendo, como quiera me voy a morir. Es mejor morir satisfecho, habiendo complacido la lengua con sus gustos, y no morir como un desgraciado, sin haber hecho nada nunca en la vida. Dice Dios, ahí estás decidiendo por ti, para cuidarte, para protegerte, para satisfacción tuya. No es que Dios te va a condenar por eso, jamás, no estoy diciendo eso, pero eso es andar, ese es tu propio camino, eso es andar de noche. Pero cuando viene una enfermedad por causa del Señor, porque está en el asunto, está en el propósito, está en el propósito. Esto no lo pueden entender muchos predicadores de hoy. ¿Cómo va a ser que un Dios de amor te va a dejar que tú nazcas ciego toda la vida? No, mentira del diablo, reprenda. Yo no sé cuál es tu hermenéutica, pero la mía es la bíblica, la que dice ahí. Hay gente, hermanos, es que increíble cómo hay personas que hacen a Dios a su imagen. El evangelio hace al hombre a imagen de Dios, pero ellos hacen a Dios a imagen del hombre. Es increíble cómo se lleva a Dios a ciertas cosas. Hay personas que tienen un problema con el racismo, por ejemplo, es una reacción frente al racismo, y dicen Dios es negro. ¿Por qué? Y hay algunos que dicen, no, Dios es blanco. Y otros dicen, no, Dios es rico. No, Dios es de los pobres. Y tienen a Dios para cada cosa. Eso es para acomodarlo para su necesidad. Como yo soy un pobre, desvalido, desgraciado, es bueno que Dios esté en la familia de los pobres. Si soy rico, opulencia, Dios es opulento, Dios es de abundancia. Me están humillando porque soy negro, pues Dios es negro. O sea, eso es adaptar a Dios a tus problemas, a tus realidades. Pero no, Dios está por encima de ti y de los cielos. Dios es lo que Él es y de acuerdo a lo que se ha revelado. No de acuerdo a lo que tú lo quieres hacer para sentirte bien. Yo escucho tantas cosas. Hay gente que tiene tantas excusas y mete a Dios. No, porque Dios sabe. Dios sabe. No oran. No, Dios sabe que estoy muy ocupado. Misericordia quiero y no sacrificio. No trabajan. No hilan. Pero mira, las aves del cielo no trabajan, no hacen nada y el Padre las alimenta. Y valgo yo más que las aves del cielo. Así que el Padre me alimenta, Él me llama a orar y voy a orar de mañana, de noche y de día y Dios me sustenta. También dice la palabra que el que no trabaja, que no coma. Eso se llama traficar con la palabra. O sea, traficar es tomar las promesas y adaptarlas a mi necesidad para justificar lo injustificable, mi mala manera de vivir, mi inmadurez, mis desenfrenos. La verdad es verdad, aunque yo no la esté viviendo. Lo que hace una verdad, verdad, no es que yo la viva o no la viva, es que Dios lo dijo y punto, se acabó. A Dios hay que creerle, aceptarle y entenderlo como se ha revelado y no como mi mente lo concibe. Hay teólogos que el día del juicio, ¿sabe que teología significa estudio de Dios? Y debe ser los teólogos, hay muchos teólogos. Un momentito acá. Tú me estabas estudiando a mí. Acá. Teos, Dios, y logía, tratado acerca de Dios. Ustedes pasaron la vida entera
estudiándome y enseñándome. Sin embargo, apartaron a mi pueblo de mí. ¿A quién conocieron? Ni me conocieron a mí, ni yo los conozco a ustedes. Váyanse al infierno, que ese es su lugar con el diablo. Porque hay quienes van a la palabra a contradecirla en nombre de su erudición y están acumulando ira para el día de la ira. Porque la palabra dice que el que le añade se le añadirá juicio y el que le quita se le quitará promesas. Imagínese usted el que está desfigurando a Dios, enseñándolo mal y haciendo que los hombres vean mal al que se reveló y no le crean como Él se ha revelado. Ahí usted hubiera dicho, no voy yo para Judea a exponerme, no, por algo me reveló el Señor. Que no. Ahí hay un propósito del Padre. Tengo que ir a Judea, pase lo que pase. Hay que resucitar a Lázaro, está en el plan del Padre. Y miren lo que pasa en el capítulo 9. Dice el versículo 4. Me es necesario hacer las cosas, las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Es necesario hacer las obras del que me envió. Esa es la voluntad de Dios. Esas son las obras preparadas de antemano. ¿Qué tal? Dios en su voluntad permitió que ese hombre naciese ciego y durase todos esos años ciego. Y ese día que Jesús llegó era el día de ese hombre. Era el día de Dios. Tenía que ir allá. No era Juan el Bautista el instrumento, era Jesús. Hay que entender eso. Dios tiene un milagro para cada santo. Usamos la palabra que ustedes pueden entender. Amén. A veces yo estoy orando y el Espíritu me dice: cállate, que tú no eres, en ti no está la oración, está en fulano. Ven fulano, ora. Ponle la mano a este, que el milagro no está en mi mano, está en la mano tuya. Ponle la mano, eres tú el instrumento de Dios. Pero no, yo soy el ungido. La unción está en mí. No, la unción está en aquel que Dios se la quiere dar en el momento que se la quiera dar. Amén. Dios sometió a este hombre a ceguera por muchos años para que Jesús, estaba determinado por el Padre que fuese Jesús que hiciese el milagro ese día, no mañana ni el día anterior. Ese día era el día de Dios para ese ciego. Las obras de Dios se tienen que manifestar en él. Era el día de Dios. Pero ¿saben ustedes qué decían los judíos? Ese es el juicio de Dios. Más adelante le dijeron a él, cuando se proclamó creyente en Jesús, ¿saben qué le dijeron? Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos qué pata puso ese huevo. ¿Quién es este? Ese hombre viola el sábado, no puede ser de Dios. Dice: qué extraño. Ustedes dicen que Dios no oye a los pecadores. Y ese que ustedes dicen que es pecador, a mí me abrió los ojos. Y ustedes me enseñaron desde que yo era niño que Dios no oye a los pecadores. Y dicen que es pecador y me abrió los ojos. Así que ustedes con su teología pónganse a pelear ahí. Traten de reconciliar esos conceptos porque yo no los entiendo. Yo sé que yo nací ciego y ahora veo. Esa es mi teología. Amén. Esa es mi teología. Que yo nací ciego y ahora veo. Pero usted se pone con sus enseñanzas. Ese es el juicio de Dios que le cayó encima. Sí, porque tenemos una mente tan negativa. Lo primero que debe pensar un santo cuando hay un desastre no es que viene el juicio de Dios, porque el juicio no es para los santos.
El juicio para los impíos. Un santo lo primero que piensa es, ay, ¿qué se trae Dios ahora? A ver cómo Dios me va a bendecir. A ver cómo las obras de Dios se manifiestan en mí. A ver, me eligió Dios para hacer algo grande en mi vida. No piensa un desastre. O Dios anda detrás de ti para, según la religión, es que Dios anda detrás de ti para golpearte. Para ver que haga algo malo para golpearte. No, ese no es el Padre. Yo te estoy diciendo que el Padre aflige, pero cuando aflige para algo mejor. Es para madurez, para enseñanza, para gloria, para manifestar sus obras. No te estoy diciendo que te evite el sufrir, no. Pero cuando te hace sufrir es porque viene con madurez. Te está puliendo, te está preparando, te está capacitando, te está probando para probarte, para luego usarte o para algo grande. Dios es Dios. Él es bueno. Él es misericordioso. Ahora, ven al capítulo 7 y vean algo en el capítulo 7. Versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Atención, no quería andar en Judea. Eso fue antes porque los judíos procuraban matarle. Ahí no estaba exponiéndose. Ahí no dijo, yo soy el Hijo de Dios, aquí que no me pueden matar. Deja pasar por el medio de ellos. No. Prudencia. Cristiano es prudente. ¿Saben ustedes por qué Jesús no se tiró cuando el diablo lo subió? Por eso mismo, porque fue el diablo que lo subió y no fue Dios. Si hubiera sido el Padre que dice, tírate, se tira. Pero como no fue el Padre que lo subió, tampoco obedecía al diablo. Hay algo que se llama presunción, que es la falsificación de la fe, que significa tentar a Dios. ¿Saben ustedes lo que es tentar a Dios? Obligarlo a actuar cuando Él no decidió actuar. Si Él te quiere dar maná y tú quieres codornices, pues lo está forzando a hacer lo que Él no quiere hacer. Y después que te da codornices, te da diarrea y vómito y escorbuto y muchas enfermedades, porque ese no era el plan de Dios con tu vida. Pero si es maná, estarás sano hasta que llegue a Canaán. No dijo el Señor, me tentaron vuestros padres en el desierto. ¿Por qué me tentaron? Me quisieron obligar a actuar. Cuando yo no quería, no tenía plan de hacer eso, me forzaron a hacerlo. Pues yo oigo la oración. Ojalá muriésemos todos en el desierto. Escucho esta oración, ni uno va a quedar vivo. Así escuchó la oración. Dios escucha la oración. Jesús sabía usar la fe. Era el Hijo de Dios. Lo procuraban matar. No es tiempo de exponerme. No ha llegado mi hora. El Padre no quiere que yo salga a provocar al diablo. Dice la palabra, no deis lugar al diablo. ¿Saben qué significa eso? Que se quede desempleado para tenga que ir a hacer fila de desempleo. Sí, porque el trabajo del diablo es tentar, matar y destruir. Y si usted no le da ocasión, se queda sin trabajo y se va a desempleo. Dice, no deis lugar al diablo. Si todos los cristianos vivieran en el Espíritu y no le dieran lugar al diablo, el diablo se muriera de hastío en el infierno. Diciendo, ¿y ahora qué hago? Ya no me queda pelo. No, los cristianos, ¿a quién voy a tentar si no hay nadie? Pero como los cristianos se exponen. Pero Jesús no se exponía. Pero cuando llega la hora, pasa por el medio del peligro y dice, yo voy a la voluntad del Padre. Ando ahora de día, ahora me tropiezo en el camino. ¿Ya lo tienen? Dice el 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Aquí lo querían forzar. No te escondas, no seas cobarde. Si tú eres lo que eres, manifiéstate al mundo, no te escondas. Y lo querían presionar sus hermanos. Pero
nadie lo presionaba, nadie. Nunca se salía de la voluntad del Padre. Dice, el tiempo de ustedes siempre es. El que anda administrando su vida en su propia voluntad, su tiempo siempre es. Hace lo que quiera. Voy para Florida, voy para allá, vengo para acá, voy para allá, me tuerzo por acá, me doblo por allá. Hago porque ese es mi tiempo, mi vida. Pero cuando es la vida del Padre en ti, ya no es así. Ya es el tiempo del Padre. Muy bien. Versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía, diga todavía. No dijo que no iba, dijo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. El Padre le ha dicho a Jesús, miren, los judíos tenían que ir todos los días a esa fiesta. Según la ley había que asistir desde el principio. Los judíos no hacían como los cristianos, que llegan al culto a mitad del culto y se van antes del último amén. No, los judíos eran fieles a la ley. Y si eran 7 días de la Pascua, eran 7 días de la Pascua. Pero el Padre le dijo a Jesús, esta vez no vas a llegar el primer día a la fiesta de los tabernáculos. Vas a llegar al final, días antes de terminar la fiesta. El Padre sabe por qué. Y entonces, dice aquí, y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Prudencia, digan. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿a dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues uno decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta, cuando el Padre le dijo, es tu tiempo, hijo, es tu tiempo, a la mitad de la fiesta. No vaya usted a decir, mira, Cristo llegó a mitad del culto. No, esa no es la enseñanza. Esa no es la enseñanza. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y por ahí siguió predicando. Y más adelante, mis hermanos, más adelante, miren lo que dice el versículo 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí se presentó como el dador del agua de la vida. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Llegó a la mitad y predicó el sermón el día último de la fiesta. Así lo tenía programado el Padre. Escuchen ahora. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Estos alguaciles lo mandaron a prenderlo, a tomarlo a Jesús, pero cometieron un error y fue a escucharlo. Dijeron, vamos a esperar la oportunidad para secuestrarlo y llevarlo. Y dice, vamos a esperar a que termine. Y cuando lo escucharon dijeron, a veces decían, tiene demonios. No, si los endemoniados no hablan así. Querían prenderlo. Aún aquellos que fueron, el Padre los tocó. Fueron a prender a Jesús. Hermanos, estos eran soldados del templo.
esta gente, esta gente obedecían, no era como nosotros que venían. No. Esta gente estaban sujetos. Lo que pasa es que el ministerio de Cristo los impactó tanto que dijeron, no pudimos. Es que nadie habla como él. ¿Por qué te leí esto? Para que tú veas que cuando es de día no hay tropiezo. Pero a él lo querían forzar. Escúchame, yo sé que si Jesús hubiera llegado el primer día, posiblemente lo hubieran prendido y no llega a dar el mensaje final el día último de la fiesta. Si el padre, cuando dice el itinerario de predicación, dijo, a mi hijo le toca predicar el último día de la fiesta. Ahí está, le toca a Jesús. Y Jesús lo sabía. Por eso no llegó al principio. Lo querían matar. Si hubiera llegado antes, lo matan. Era oscuro. No era de día. Pero a la mitad de la fiesta era de día. No había obstáculo en el camino. ¿Y cómo le fue? Le fue glorioso. Dígale, fue glorioso. Aún los que enviados a encarcelarlo se convirtieron, por lo menos se impresionaron. Ustedes saben el fin de la historia de Lázaro. Estaban los discípulos. Miren, vamos a terminar el capítulo 11, donde comenzamos. Miren, versículo 15. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Digo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo significa el gemelo. Parece que tenía otro hermano. Algunos piensan que era Mateo. A sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ya se pusieron en lista entre los muertos. Hermanos, ese fue el hombre que después dudó y dijo, aunque hasta que yo no vea las marcas de sus clavos y meta mi mano en el costado, no creeré. ¿A qué está dispuesto a morir? Estaban tan convencidos de que iban a morir que miren lo que dijo este. Vamos ya, resignámonos. Hay que seguirlo hasta la muerte. Pero no hubo muerte para Jesús en Judea, todo lo contrario. Levantó a Lázaro. Y dice la palabra que desde que levantó a Lázaro se armó un alboroto y comenzó a correr la fama. Y llegaron a los dirigentes de Israel. Y llegaron y dice que comenzaron a venir de lejos. Dice que la gente que venía por multitudes, dice que venían a ver a Lázaro. La gente para verle. Dice que venían a escuchar a Jesús, pero venían también para ver a Lázaro, el que se levantó entre los muertos. Y venían, o sea, que ese milagro hizo que muchos vinieran a ver a Jesús, a escuchar de Jesús. Hubo gloria en ese milagro. Y está registrado ahí para nuestra fe, nuestra confianza. Para que no temamos ni siquiera la misma muerte cuando andamos en el propósito de Dios. No se levantó Lázaro y no le pasó nada a Jesús porque andaba de día. La pregunta es, al final de este mensaje, ¿has asimilado el mensaje, la enseñanza de Dios para ti hoy? Yo creo que no es necesario que yo comience a aplicarte la palabra. Dios se lo aplicó todo el mensaje antes de tomar cualquier decisión, de la índole que sea. De la índole que sea. Consulta al Padre. Dile al Padre, Padre, ¿es de día para mí? ¿Es de día o es de noche? No salga de noche.
De noche no solamente hay obstáculos, de noche no se ve. De noche salen los depredadores. ¿Entienden lo que es andar de noche? Andar en tus caminos, en tus decisiones. A veces cuando nos pasan cosas en nuestra vida decimos, pero si yo lo hubiera sabido, a veces es un accidente, ¿no? Y decimos, ay, pero si yo hubiera sabido. Una vez me pasó a mí algo, hace unos años. Yo me iba por una ruta y Dios me dijo, no te metas por ahí. Y fue tan claro. Pero yo, es un pensamiento. Me fui por ahí. Y no me fue bien. Tuve un problema. No me acuerdo ahora si fue un policía que me paró, un ticket, no me acuerdo, un accidente, no me acuerdo bien. Pero recuerdo ese incidente, pues yo lo viví. Fue sencillo, pero aprendí. A veces el Espíritu está constantemente hablándonos. En parte conocemos, en parte profetizamos. Dios siempre manda señales, avisos de su voluntad. Entonces, es mejor detenerse y no avanzar que dar un paso de noche. La persona sabia espera la mañana y dice, voy a esperar que amanezca, quiero andar de día. ¿Saben qué estoy diciendo? Cada momento, no. Aunque esta decisión es insignificante, lo voy a pensar. Voy a tener un testimonio de mi padre, de que yo debo moverme de esta manera, o hacer esto o aquello. Porque no me guío por la necesidad, ni por la oportunidad, sino por la voluntad de mi Padre. Hay puertas abiertas que no las abrió el Padre. El diablo también abre puertas. Y hay puertas cerradas que no las cerró el diablo, las cerró Dios. Así que no reprenda al diablo, no sea injusto con el diablo. Fue Dios que te la cerró. Dios no solamente habla por su palabra, Dios no solamente habla por los profetas, Dios habla cuando cierra puertas. Hay que abrir los ojos y los oídos. Cuán hermosa es la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dale un aplauso al Señor. Yo te oro también, Señor, por esas vidas, esos hermanos que están ahí en sus hogares. Esta misma oración es a favor de ellos en el nombre de Jesús. Despierta en ellos, Señor, todo lo que esté dormido ahora en el nombre de Jesús. Señor, somete a los enemigos en el estrado de los pies. Haz que todas las cosas le sean sujetas a Jesús para que pueda reinar en esas vidas y en nosotros. Mi hermano, mi amigo, es la voluntad y el deseo del Padre que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, todo tu ser sea sometido al señorío de Cristo, porque cuando Él reina todo marcha en perfección. Solamente la obediencia a su voluntad le facilita a Dios hacer en nosotros lo que se ha propuesto en nuestras vidas. Que tu obediencia y tu sujeción le facilite a Dios, para que Dios te lleve de gloria en gloria, para que el diablo no se enseñoree de ti, para que el diablo no te tenga abajo, sino que tú lo tengas siempre en la planta de tus pies, para que tú andes siempre coronado de victoria, para que Dios te lleve a la cima del monte y tú puedas tener autoridad sobre los principados y las potestades, siendo obediente a Jesús. Mi oración es que Cristo reine en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a
El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.